Una vez le llega el correo electrónico al joven, le llega con la dirección a la que debe ingresar, su usuario y contraseña. Entonces acá simplemente su usuario siempre va a ser el correo electrónico que él registre al momento del preregistro o pues que actualice durante su permanencia en el programa. Y la contraseña es una contraseña alfanumérica que se le dará en ese momento, la cual él podrá cambiar también una vez ingrese al portal. Le damos ingresar. Entonces una vez ingresa, el joven, pues lo primero que le va a aparecer es esta página, bueno, esta información que son las responsabilidades del joven al pues, ingresar al programa. Recordemos que son 12 responsabilidades, se le da a aceptar a las responsabilidades. Lo primero que vamos a encontrar son todos los datos que quedaron registrados al momento del preregistro. Vemos que su estado actual es preregistrado, acá lo vemos. ¿Qué debe hacer el joven? Lo primero que debe hacer es diligenciar este cuestionario de entrada. Acá le vamos a dar clic a ese botoncito y acá entonces aparece el cuestionario de entrada que debe diligenciar el joven. Un agradecimiento por su participación y una notificación donde se le informa que este cuestionario pues, es de carácter obligatorio. Acá simplemente el joven debe dar aceptar, un chulito. Este cuestionario de entrada pues, tiene varias preguntas. La primera es cuenta de Facebook. Estas no son obligatorias. La cuenta de Facebook y la cuenta de Twitter no son obligatorias de registrar. En este nombre es importante indicar al joven que si tiene algún nombre o algún apellido que tenga la letra ñ, no ponga la letra ñ, sino ponga la letra n. El número de celular o telefónico donde se puede contactar a esa persona. Y luego viene una pregunta que es el número de tarjeta de identidad, así ya tenga cédula. Acá es importante recomendarle al joven que ese es el número de la tarjeta de identidad de él. Esto, pues, sobre todo para los casos de jóvenes que pues, nacieron antes del año 2000, donde el número de tarjeta de identidad pues, es diferente al de cédula de ciudadanía. Si no llenamos estos tres campos que son obligatorios, pues simplemente no vamos a poder avanzar. Y ahí empiezan a aparecer varias preguntas. Las preguntas van a estar en orden consecutivo y es posible que según la respuesta que el joven vaya dando, el consecutivo se vaya saltando. Es decir, es posible que no encontremos, no pasemos del 5 al 6, sino del 5 al 8 o del 5 al 10, ¿sí? Depende de las respuestas que el joven vaya dando. Entonces, su parentesco con el jefe del hogar es y aparecen las opciones. Selecciona el joven lo que crea correspondiente. Se le pregunta si actualmente está casado, soltero, el estado civil, con cuántas personas en total habitan en su vivienda. Es un campo numérico, ¿sí? Entonces debe colocar un número, sin espacio, sino simplemente el número. Convive con dos personas, por ejemplo. ¿Cuántas personas menores de 15 años habitan en su vivienda? Acá también es un campo numérico y si el joven no convive con personas menores de 15 años, pues debe colocar un cero. Con personas mayores igualmente, si no convive, colocar ceros y si pone uno, o bueno, las que sean. ¿Cuántas personas en condición de dependencia? También, con las que convivo. Pasamos a la pregunta 11 que dice, ¿cuántos hijos tiene? Entonces acá dice, si no tiene, escriba cero. Si tiene más de 5, relacione la información de los 5 hijos menores. Coloca cero, simplemente te salta la siguiente pregunta, pero si coloca, por ejemplo, 2 hijos, le aparece otras preguntas adicionales. ¿En qué año o mes tuvo sus hijos? Pues acá entonces simplemente coloca el año en que los tuvo, por ejemplo, 2010 en febrero, el segundo hijo lo tuvo en el 2014, agosto. Sus hijas asisten a una escuela, hogar comunitario, centro, si no, en dónde o con quién permanece sus hijos la mayor parte del tiempo, si con él, con un pariente, en la escuela o solos. Y le damos siguiente. Entramos a la pregunta 16. ¿En qué nivel de educación superior está interesado en cursar? Bueno, acá el joven pues, seleccionará lo que esté haciendo en este momento o cuando se inscribió al programa, si es un técnico, un tecnólogo, un universitario. Le preguntan en qué año se graduó de bachiller, por ejemplo, 2011, junio. ¿Usted repitió algún año del bachillerato? Sí o no, dependiendo. ¿Alguna vez interrumpió sus estudios de bachillerato? Sí, no. Si colocamos no, vemos que la pregunta 20 desaparece. Si colocamos sí, la pregunta 20 vuelve a aparecer, ya que la pregunta 20 está muy relacionada con la pregunta 19.
Entonces, si el joven interrumpió estudios, la pregunta 20 es la razón por la que los interrumpió. Si no interrumpió nunca estudios, simplemente no es necesario contestarla y va a desaparecer y nos saltamos a la pregunta 21. Esto es muy importante que los jóvenes lo sepan porque muchas veces pues, los jóvenes como ven eso, que se salta de un número no consecutivo, pues les causa incertidumbre y preguntan mucho por qué no les aparece esa pregunta. Al momento de graduarse de bachiller, usted quería estudiar, entonces acá lo que el joven quiera responder. Puede que el joven esté haciendo un técnico, pero en verdad lo que él quería estudiar era una carrera universitaria. Al momento de graduarse de bachiller, ¿cuáles eran o son sus expectativas laborales? Entonces acá es también lo que el joven quiera responder. Y la 23 es cuáles fueron las razones por las que no haya iniciado un programa de educación superior técnico o tecnólogo anteriormente. Estas son preguntas donde puedes seleccionar varias opciones. Todas donde hayan este tipo de cuadros seleccionables, puedes seleccionar más de una, y donde haya una opción redonda, solo puedes seleccionar una nomás. La pregunta 24, ¿ha iniciado algún programa técnico tecnólogo o universitario y se ha retirado a su finalización? Igual que la de bachiller, si seleccionamos sí, la pregunta 25 se mantiene. Si seleccionamos no, la pregunta 25 desaparece. Y si pudiera escoger cualquier carrera, programa o oficio en que le gustaría formarse, este es un campo de texto donde el joven simplemente escribe lo que le gustaría estudiar. Como vemos, la pregunta 22 nos faltó seleccionar una opción. Si yo le doy siguiente, él no me deja avanzar y me aparece un mensaje donde dice que debe diligenciar los campos obligatorios. Entonces el joven tendrá que revisar dónde faltó. Acá me aparece. Este asterisco no aparece para la pregunta 23, sino para la pregunta 22. Selecciono esta y acá puedo seleccionar estas. Ah, y acá también faltó escribir. Entonces, por ejemplo, ingeniería. Le damos siguiente. ¿Cómo definiría las condiciones de vida en su hogar cuando usted tenía 10 años? ¿Cómo definiría las condiciones de hogar actualmente? Los ingresos de su hogar, entonces va seleccionando de acuerdo a lo que él conozca del tema. Le pregunto que si considera que él es pobre, sí, no, selecciona. Pregunta 31. ¿Por qué quiere ser participante del programa Jóvenes en Acción? Igual puede seleccionar una o varias razones por las que quiera ser joven en acción. Siempre si selecciona otro, pues habrá el espacio para que escriba cuál es. 32. Al momento de terminar sus estudios de educación superior, lo que esté estudiando, ¿cuáles serían sus expectativas? Acá es seleccionar una de las opciones que hay. 33. Al momento de terminar sus estudios de educación superior, ¿cuáles son sus expectativas laborales? Igual selecciona una de las opciones. Si selecciona no quiere trabajar, pues la pregunta 34 desaparece. Si aparece ser dueño, aparece nuevamente la pregunta 34, igual que ser empleado. Y acá le preguntan cuánto dinero mensual espera ganar por su trabajo. Acá también es importante informarle al joven. El número máximo que pueden escribir en el campo es de 10 millones. No ingresar puntos ni caracteres especiales. Entonces, si el joven quiere ganar 1 millón de pesos, colocar 1 millón de pesos de esta manera. Durante los últimos 6 meses usted ha estudiado, sí, no. Durante los últimos 6 meses usted ha trabajado. Ahora, ¿alguna vez ha trabajado? Si coloca sí, se van a mantener las preguntas. Si coloca no, van a desaparecer las preguntas 38, 39 y 40. Y se salta de la 37 a la 41. Entonces, si alguna vez ha trabajado en sí, las preguntas que le hacen es en su último trabajo, ¿qué tipo de vinculación tenía? Si tenía algún tipo de contrato, si no tenía contrato, si era por aprendizaje y en qué sector ha trabajado. Entonces acá aparecen varios sectores donde el joven, pues, según lo que haya trabajado, selecciona. Esta pregunta que cuáles de las siguientes habilidades desarrolló en su trabajo. Entonces igual desarrollará las siguientes habilidades según lo que él haya aprendido en el trabajo. La pregunta 41 es hasta qué nivel educativo le gustaría llegar. Igual, el joven selecciona una de las opciones que hay y le damos a dar siguiente. La pregunta 42, pues en promedio, ¿cuánto es su ingreso mensual? Si tiene. Y en promedio, ¿en cuánto estima el ingreso mensual del hogar? Entonces se le hace un promedio. Si el promedio mensual de él es 0, pues coloca el número 0, como en los anteriores. ¿Cuál es su principal fuente de ingreso?
Acá coloca si por los padres, parientes, esposo, esposa o empleo o trabajo propio. Veamos siguiente. Bien, y este tipo de preguntas ya tienen que ver con habilidades que el joven haya o que crea tener, que son una ponderación de 1 a 5, donde 5 es completamente capaz y 1 es completamente incapaz. Y ya son como simplemente preguntas frente a situaciones que se le presentan a él y cómo actúa frente a ellas. Se supone que son varias preguntas, pero puede que se salten varias preguntas, ya que a diferentes jóvenes les pueden aparecer diferentes preguntas y no las mismas. Entonces, una vez llenamos esto, le damos siguiente. Acá nos siguen apareciendo más del mismo estilo. Le damos a dar siguiente y acá terminamos. Estas últimas preguntas cambia el enunciado, entonces acá sí preguntan es si están muy en desacuerdo o en número 1 o muy de acuerdo según la situación. Una vez llegamos acá y ya llenamos esto, tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces los jóvenes le dan salir y una vez le dan salir tienen que volver a realizar el cuestionario. Entonces acá el joven le tiene que dar guardar. Nos debe aparecer un mensaje que se llenó el cuestionario correctamente, ya podrá cargar como sus documentos de identidad. Una vez igual el joven llene el cuestionario, le aparecerá un mensaje que se llenó correctamente, exitosamente, y el joven deberá ingresar acá nuevamente, volverá acá a la pantalla de inicio, ya no le aparecerá este botón desaparecería, y acá se dirigiría este botón que dice graduación bachiller. Aquí en este botón de graduación bachiller, el joven debe registrar o cargar su diploma de bachiller, de educación media o grado 11. Acá el joven debe poner la fecha en que se graduó, debe poner el departamento donde se graduó y acá debe buscar el nombre de la institución donde se graduó, pero entonces debe hacerlo por medio de una palabra clave. Entonces, por ejemplo, si su institución se llama San Pablo, pone Pablo o pone San y le aparecerán todas las instituciones que tengan esa palabra clave y él selecciona la institución donde estudió. Una vez hecho eso, simplemente debe cargar el archivo. Selecciona el archivo, recordemos que es un archivo en PDF con un tamaño no superior a 512 kilobytes. Y acá en observaciones, si él desea colocar alguna observación la pone, si no, simplemente pone la palabra ninguna. Una vez le dé guardar, debería presentar un mensaje que diga que se cargó correctamente. El joven entonces una vez ya ingresa acá, después ingresa acá donde dice registrar documento y acá debería registrar su documento de identidad.